quien también fue militante, Emilce Moller. La tenemos en el aire. ¿Qué tal, Emilce? Acá Juma Molina y Marcos Vivanco. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo Muy bien? bien. ¿Qué tal, Bien, Emilce? todo bien, todo bien. Bueno, Emilce, a ver, ¿cuáles son las sensaciones de un nuevo aniversario de la Noche de los Lápices, pero ahora con una ley aprobada del boleto estudiantil gratuito? Sí, y yo creo que son como las contracaras del país que hemos vivido en los últimos 40 años, en donde la Noche de los Lápices simbolizó una de las caras feroces de la dictadura, y ahora, en estos tiempos, con una democracia afianzada, en donde se vela para que los chicos vayan a la escuela, para que vayan a estudiar, con ampliación de derechos, con inclusión educativa, y el boleto en ese marco, bueno, es una de las tantas actividades que se hace para lograr eso, ¿no? Cargada de tanto simbolismo y reivindicaciones históricas. Claro. Así que sí, son como la contracara, y por suerte ustedes, creo que son jóvenes, les está tocando vivir un país muy interesante, y estos recuerdos sirven para que cuando puedan disfrutarlo, pero sobre todo valorarlo y defender todo lo conquistado, que costó mucho, ¿no? Sí. Emilce, ¿qué te produce a vos? Porque, bueno, yo vengo asistiendo a varias marchas y siempre estabas vos ahí. ¿Y qué te produce a vos que siempre haya tantos pibes ahí del secundario militando en el escenario, hablando? ¿Qué significa eso para vos después de tantos años? Bueno, eso que vos decís que siempre hay tantos pibes, siempre para mí hace muy pocos años Claro, comparativamente. siempre porque yo lo viví como Claro, siempre. pero por eso digo, en cambio para mí es un acontecimiento, es Claro, una novedad, porque fueron muchos años de mucha soledad, sí, de que las banderas únicamente que se veían en las marchas era memoria, verdad y justicia, y que las llevábamos solamente los organismos de derechos humanos, casi. Y entonces, que hoy en día esté reemplazado, y muy bien reemplazado, por banderas de jóvenes con banderas y de agrupaciones políticas y militantes, es absolutamente reparador. sí. Los dolores que uno lleva son muy íntimos y personales, pero como historia política y como sensaciones políticas es absolutamente reparador ver esto, porque aparte es el camino correcto. Claro. Acá estoy leyendo la nota es de hoy, ¿no? Un boleto a la victoria que escribiste en Sí, página 12. sí. Te quería preguntar cómo es el tratamiento que vos has visto a lo largo de los años de la Noche de los Lápices, que recién comentábamos un poco que quizás se ha simplificado la lucha de ustedes en aquellos años a Claro. simplemente lo del boleto, ¿no? Sí, porque fue lo que se pudo contar en los primeros años de democracia. La palabra todavía política, militancia estaban prohibidas, y Sí, el afán fue contar los horrores de la dictadura y que te crean. sí, Y se encontró ese camino para contar, bueno, las desapariciones, las torturas, las detenciones de los jóvenes, ¿no es cierto? Y se soslayó, sí, la cuestión de la militancia, porque había una sociedad que no podía escuchar eso, ¿no? sí, Entonces me parece que a medida que avanzamos hay que agregarle todos esos condimentos para poder hacer una mejor comprensión, y sobre todo por respeto de los compañeros que no están, que eran militantes y comprometidos con esa época a tal punto que se jugaron la vida, ¿no es cierto? Entonces cuando se hace la memoria hay que recordarlo integralmente, ¿no? A todos los compañeros y con su vida militancia, con su vida de militancia, y porque así la tenían, ¿no? Así que con el paso del tiempo se han podido ir dando el valor más preciso de lo que fue esas luchas estudiantiles cargadas de política, ¿no? claro. Fuertemente. Sí, sí. Emilce, ¿cómo se vivían esos años de militancia juvenil? ¿Cómo se organizaban? ¿Cómo era el día a Sí, día? ¿Cómo se vivía el compañerismo? mira, es muy difícil hacer una caracterización homogénea porque fueron años muy cortos y muy distintos. Una cosa era el 73 y 74, con plena explosión Primavera. de la política, claro, la primavera, camporistas y demás, en donde parecía bueno, que ganábamos, hacíamos la revolución a la vuelta de la esquina. Otro año, y con otras características, fue el 75, con un gobierno de Isabel Perón hackeado por la Alianza Anticomunista Argentina, con los golpes permanentes que daba, y ya empezó a verse censura, ya de uno se podía mover con mucho más limitado, y ahí surgió la idea entonces
de este reclamo, como otros tantos, porque la situación económica con el Rodrigazo empezaba a complicarse, y otro es el 76, en donde por supuesto no se pueden hacer marchas, no se pueden hacer reuniones, no se podía hacer nada, así que prácticamente eran reuniones para organizar actos de resistencia en contra de la dictadura. Era casi lo único que uno podía estar haciendo en esos momentos, así que fueron pocos años muy intensos y muy diversos. Bien, Emilce, vos fuiste al Bachillerato de Bellas Artes, ¿no? Sí, a Bellas Artes. ¿La tuviste a Irma Suchi como...? A Irma Suchi como profesora, a Irma, una entrañable profesora que está desaparecida, fue directora de la escuela cuando yo estaba como alumna, y si yo tengo que decir o simbolizar en una profesora que me cambió la cabeza, que me hizo entender la realidad, que me sacó el velo que traía, fue Irma, ¿no? O sea, para ella siempre mi reconocimiento tan grande a esta gran profesora, realmente con letras mayúsculas. Justamente hoy día del profesor me parece que hay que mencionarla a Irma. Fue así para todos porque la mayoría, todos siempre jalan hondo en Irma y se recuerda con mucha emotividad, ¿no? Y yo que fui al bachillerato también, está siempre la imagen de ella, ¿no? Y el recuerdo de ella. Sí, realmente para todos. Me parece que tenía una personalidad que a lo sumo a alguien no compartiría alguna de las ideas, pero nadie podía negar su don de docente y su claridad para explicar las cosas, así que realmente una gran profesora. Bien. Vos te secuestran también el 16 de septiembre, ¿no? La madrugada del 17, en realidad. Del 17. O sea, a mí se me claro, hoy es tu aniversario. El saludo del día del profesor con este aniversario. ¿Y cuándo te liberan a vos? A mí me liberan en el abril del 78, pero todavía con libertad vigilada, así que recién en julio del 79 tuve la libertad total. ¿Y te quedaste acá en la ciudad o te fuiste? No, me fui a Mar del Plata, porque no me dejaron volver a La Plata. Así que me quedé en Mar del Plata y rehice mi vida en Mar del Plata. ¿Y en qué año volviste a la ciudad? No, tardé mucho en visitarla. ¿Te costó, no? Sí, me costó mucho, tardé como 20 años en visitarla, 20 años de entrar a la Escuela de Bellas Artes, ¿no? 20 años, sí, no podía entrar. Bellas Artes es una escuela muy, muy particular y muy querida para mí, claro. y con muchas ausencias, ¿no? Ayer justamente, en la marcha de la Noche de los Lápices en La Plata, alumnos de Bellas Artes llevaron la bandera de los 25 compañeros desaparecidos de Bellas Artes, exalumnos, docentes, no docentes, 27 en realidad, y entonces, y uno conocía a todos, ¿no? Así que es una carga importante que uno tiene de esos dolores, así que sí, tardé en volver a transitar esas calles. Sí, y en base a esto, ¿qué te sucede ahí cuando ves las mismas calles donde estabas vos y tus compañeros que ya no están ahora, en 2015? Sí, lo que pasa es que por suerte ahora las vemos pobladas de jóvenes, con banderas, con política, con participación, en democracia. Eso, por supuesto, no borra el dolor, pero lo mitiga mucho, ¿no? Porque si hubiéramos seguido en el país como en el rumbo que veníamos, de la impunidad, sin justicia, además de las ausencias, tener la impunidad y además que nunca se hubieran podido aplicar las políticas que nosotros queríamos, el dolor era infinito. Hoy en día, por lo menos está comprobado, y uno sí tiene que decir, en algo cumplimos, en que se hizo en gran medida justicia con los juicios que se han llevado a los principales represores, y las políticas, el país cambió, ¿no? Con una democracia consolidada, con la ampliación de derechos, con tantos logros conseguidos. Me parece que logramos revertir eso, y que jóvenes puedan entender la realidad, puedan ver a la política como herramienta transformadora. Me parece que eso es absolutamente reparador, mitiga muchísimo los dolores, y si algo sirvió es para todo esto, nada más que se pagó un costo demasiado alto, ¿no? Sin dudas. Y por eso quizás uno es tan enfático en tener memoria, porque todo esto no se consiguió
porque sí, no está dado. Este bienestar social, que por supuesto falta, como no va a faltar, pero estamos muchísimo mejor con este bienestar social que logramos, fue producto de todas estas luchas, producto de tantos dolores, y me parece que hay que tener conciencia día a día para defenderlo, ¿no? Nada es para siempre. Sí. Hay que defenderlo todos los días, no está dado, siempre se puede volver para atrás, no es para asustar, pero sí para reflexionar, se puede volver para atrás. Sí. Y me parece que los que hemos vuelto para atrás sabemos lo que significa y lo que cuesta la reconstrucción para adelante. Así que son momentos políticos, y porque la noche de los lápices fue un hecho político, la política nos hizo desaparecer, nos hizo las detenciones, y ahora la política nos devuelve la posibilidad de la construcción de este país mucho más promisorio del que nos tocó vivir a nosotros. Sí, y ¿has leído la ley vos? La ley que ayer Daniel Scioli tomó el compromiso de llevarla adelante en el 2016. Sí, se lo da, los considerandos generales y demás, en donde es un boleto estudiantil gratuito para todos los niveles. Sí. Y bueno, que uno celebra porque ha sido producto de muchas discusiones y sobre todo que afecta intereses, ¿no? Y cada vez que se afectan intereses, eso produce tensiones, eso es inevitable. Así que la política permitió que se logre, ¿no? Así que sin duda a eso. Sí, y a partir de ahora, ya con esto, ¿cuál crees vos que tienen que ser las demandas y las luchas estudiantiles? Eso lo van a ir definiendo los chicos con sus características en su época, ¿no es cierto? Yo a veces cuando decía tomamos las banderas, yo le decía, bueno, no necesariamente, vamos a decir, esas pueden ser unas cuestiones casi instrumentales. Lo que sí tiene que ser es la identificación o el reclamo para el bienestar de los más humildes. Esa tiene que ser siempre la reivindicación, ¿no? O sea, para el otro, para que puedan expresarse para que cubrir las necesidades, lo que falta, para que podamos tener un país con más educación, más trabajo, más justicia, más salud. La herramienta la irán construyendo ellos, ¿no? O sea, qué sé yo les decía a ustedes que antes no teníamos internet, así que claro, era otro mundo. Ahora vaya a saber cuáles son sus maneras de comunicarse, de hacer los reclamos. Estaba pensando justamente, Milce, ya que mencionabas esto de internet, en cuáles serían las diferencias que vos podés notar en la juventud de los 70, que me imagino que estaba bastante radicalizada, y la juventud de hoy, que ya vivió en democracia, o la gran parte de su vida la vivió en el kirchnerismo. O sea, por un lado hay muchos puntos todavía muy coincidentes, ¿no? La alegría, la autenticidad, las ganas de hacer cosas, de los cambios, y por supuesto la alegría, ¿no es cierto? Sí. Y por el otro lado, sí, nosotros no conocíamos la democracia, nosotros no valorábamos la democracia. Claro. Los jóvenes de hoy son muchísimo más tolerantes, han aprendido a disentir con valores democráticos, o escuchan opiniones distintas, pueden decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pero son muchísimo menos agresivos, tienen conciencia del medio ambiente. Nosotros estábamos todo el día en unas piezas encerradas fumando, cosas así, y así podemos enumerar un montón, porque los jóvenes fuimos y son productos de la época. Claro. Entonces las épocas marcan las características de estos chicos, que yo digo, lo mismo que a veces en educación, digo, no hay que ser nostálgicos, ¿no es cierto? Porque, bueno, antes uno podía quedarse atendiendo 40 minutos una clase, hoy ya nadie lo hace, ni siquiera los adultos, porque al rato estamos sacando un celular, una pantalla y mandando un WhatsApp o un mensajito, ¿no es cierto? Sí. Eso no quiere decir que no estemos aprendiendo, entendiendo, comprendiendo. Entonces digo, me parece que hay que ir adaptando las realidades para las nuevas situaciones que vamos teniendo, ¿no? Absolutamente. Así que hay que ver qué construyen con estas realidades, pero seguramente algo muy interesante, porque no tienen nada que temer, no hay miedo, claro, pueden manejarse con libertad, no les va a pasar nada. Yo decía, lo peor que te puede pasar es que te bajen de una lista, decía yo. Es lo más terrible, o sea, es la gran desilusión que pueden tener hoy en día unos jóvenes, ¿no? Que una plataforma política no cumpla todos sus puntos. Bueno, bienvenido esas pequeñas frustraciones para aprender de sus errores y ir avanzando. Así que es muy lindo lo que viene. Bien, Emilce, te quería hacer una pregunta más para concluir.
y es, ya lo has dicho más o menos en la entrevista, pero aquí en específico, y es que vos eras militante de la UES y hoy día la UES, la agrupación UES de secundarios, existe y lleva el mismo nombre y el lápiz, o sea, la misma UES en la que vos militaste y la de los 70. ¿Cómo ves eso? Sí, ya veo la bandera de la UES, emociona porque pensé que nunca más la iba a poder ver, ¿no es cierto? Así que seguramente, como digo, ahora los lápices, bueno, los van a tomar en la mano otros, va a ser la posta que tomen los lápices otros, y lo importante es saber qué escriben con esos lápices, ¿no? Eso hay que estar siempre cuidando a ver qué se escribe. Siempre ampliación de derechos, nunca algo en contra de los intereses nacionales. Eso Bien. es lo importante. Listo. Bueno, muchas gracias, Emilce, No, por la entrevista. favor, gracias a vos. Gracias. Hasta luego.